Profecías finales, centinela de la verdad. Que la paz de Dios esté con cada uno de ustedes. Que Dios te bendiga. Oremos. Padre eterno, la honra y la gloria sea siempre para ti. Danos entendimiento, danos sabiduría, perdona nuestras faltas. Quiero pedir por cada persona que va a escuchar este audio, este video. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Quisiera compartir con cada uno de ustedes algunos versículos de la Biblia y poder darle en el nombre de Jesús que podamos comprender lo que aquí se dice. En Apocalipsis capítulo 7 hay un título que llama mucho la atención. Dice los 144,000 sellados. ¿Cuándo ocurrirá el sellamiento? ¿Quiénes van a ser sellados? Pero lo que quisiera ver contigo y estudiar es algo que sale aquí que es muy, pero muy relevante para cada uno de nosotros. Apocalipsis capítulo 7, versículo 1 en adelante, dice lo siguiente. Después de esto, vi, dijo Juan. ¿Quién recibió aquí la visión? Sin duda Juan, el discípulo amado. Pero Juan comienza allí relatando, dice, después de esto. ¿Después de qué? Para eso podemos volver al versículo anterior, que está allí en Apocalipsis capítulo 6, versículo 17, que dice lo siguiente. Porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Allí está el último versículo de Apocalipsis capítulo 6, es en este caso el versículo 17, y dice, porque el gran día de su ira ha llegado. Y allí hace una pregunta, ¿quién podrá sostenerse en pie? Cuando nosotros hablamos aquí, cuando dice la palabra de Dios, dice, porque el gran día de su ira ha llegado. La ira, podríamos entre paréntesis decir, ¿no es cierto?, los juicios de Dios han caído o van a caer en aquel momento. ¿Y los juicios de Dios para quién van a ser? ¿Quién va a poder mantenerse en pie? Dice allí Juan. Dice, cuando esto acontezca. Muchas veces nosotros vemos que la ira de Dios en la Biblia se ha permitido. Muchas veces Dios ha levantado naciones, reinos, solamente para hacer cumplir su voluntad. Lo vemos en la antigüedad, cuando el pueblo de Dios allí era llamado por los profetas Jeremías, Daniel, Ezequiel, por los profetas de la antigüedad, siempre había un mensaje de reforma, un mensaje de arrepentimiento. Y presta atención, después que esto no sucedía, el pueblo no se arrepentía, siempre venía alguien a hacer caer los juicios de Dios. Como un ejemplo que está muy claro en la Biblia, Babilonia. Al mando, ¿no es cierto?, del rey Nabucodonosor, dice de que sitiaban la ciudad, arrasaban la ciudad, a la larga la convertían prácticamente en nada. Y se llevaban cautivos a los hijos de Dios. Es increíble cómo Dios hace caer su ira o los juicios de Dios y usa a alguien. ¿Solamente para qué? Para hacer cumplir, dice, su voluntad. Con eso en mente, nosotros nos podemos dar cuenta de que cuando la Biblia habla aquí, dice, habla de un sellamiento. En otras palabras, cuando venga el sellamiento, también tiene que venir una persecución, una limpieza de algo. Los juicios de Dios empiezan a caer.
Ahora la pregunta que podemos hacernos nosotros: ¿qué es primero? ¿El sellamiento o la persecución? O en otras palabras, ¿qué son primeros? ¿Van a caer los juicios de Dios y después va a venir el sellamiento? Veamos aquí en Apocalipsis capítulo 7 cuál es el orden que tiene la Biblia. Veamos, después de esto, vi 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra. Eso está totalmente claro, ¿no es cierto? Allí vemos el norte, vemos el sur, vemos el este, vemos el oeste, que tenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Versículo 2. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles. Este ángel dice que le clamó a aquellos 4 ángeles que estaban reteniendo. Ellos tenían una misión. ¿Cuál era la misión? Retener los vientos. Dice, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar. Cuando hablamos allí, ¿no es cierto?, de tierra, hablamos de mar, es lógico que entre esos, ¿no es cierto?, esto es prácticamente muy simbólico. Si bien nosotros vivimos en la tierra y en la tierra también hay mar, hay agua, pero, ¿no es cierto?, hacer daño ¿a quién? Especialmente a los seres humanos, podríamos decir allí. Pero mira lo que sigue diciendo aquí, el versículo 3, es muy importante, dice diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. ¿Cuál era la orden? ¿Cuál era el orden y la orden? Dos palabras distintas. ¿Cuál era la orden? Los vientos no se sueltan hasta que estén sellados los hijos de Dios. El primer sellamiento, podríamos decir. Ya vamos a ver por qué el primer sellamiento. Pero dice que ¿cuál era la orden? Los vientos no se sueltan ¿hasta qué? Hasta que no se sellen a los siervos del Dios viviente. Así lo dice Juan aquí. Y aquí nosotros ya nos damos cuenta. ¿Cuál era el orden? Primero el sellamiento. Después del sellamiento se sueltan los vientos. Allí ya vemos algo importante. Ese es el orden que lo está dando Dios, se lo está dando en visión, en este caso, a Juan, al discípulo amado. Ahora, si nosotros lo llevamos a nuestra actualidad, ¿qué podría ser primero? ¿Qué primero podría ser, según este orden? ¿Una ley dominical? ¿Y después el sellamiento del Espíritu Santo con la lluvia tardía? Claramente nosotros nos damos cuenta que primero, si seguimos este mismo patrón, este mismo orden, primero debiera de caer la lluvia tardía, el sellamiento del Espíritu Santo. Recordemos que el sellamiento del Espíritu Santo es algo interno, y después vendría, ¿no es cierto?, que se empiezan a soltar los juicios. Dios permite, ojo con esto, Dios permite que una nación, que un poder, que nosotros sabemos que es el poder de Apocalipsis 13, Dios lo deja que haga, ¿no es cierto?, en este caso, entre comillas, su voluntad, perseguir, maltratar, matar, todo lo que dice Apocalipsis capítulo 13. Así como en su momento lo permitió con Babilonia, ahora lo permite, en este caso, ¿no es cierto?, con este poder que nosotros sabemos que es el poder, el imperio de la bestia, que como nosotros le hemos llamado aquí, ¿no es cierto?, desde esta plataforma. Entonces allí vemos un orden. Primero el sellamiento, después se sueltan estos vientos. Vemos algo muy interesante. Ahora nosotros podríamos llegar y preguntarnos, que también es algo que puede estar en nuestra mente, ¿los 144.000 son literales o son simbólicos? Si bien nosotros sabemos muy bien que la recomendación, y hay que prestar atención con lo que vamos a decir,
la recomendación desde el principio no es la misma recomendación que nosotros podríamos tener ahora. ¿Por qué no? Porque la recomendación, ¿no es cierto? Recordemos que la luz cada día va avanzando más. Y nosotros, la pregunta que podemos hacernos así entre paréntesis, en cuanto a esto, ¿tenemos nosotros más luz, ¿no es cierto?, que tuvieron incluso los mismos apóstoles, los mismos profetas? Claramente nosotros tenemos la Biblia y tenemos, la luz se ha ido agrandando cada día más. En cuanto a esto, la primera recomendación, ¿cuál era? Que nosotros no debiéramos de entrar en pensar si son literales o si son simbólicos y empezar a hacer conjeturas en este momento. Pero a esta altura que nosotros vivimos, nosotros sí podríamos, ¿no es cierto?, quizás con mucha oración, incluso la Biblia dice, y que nosotros en el último tiempo Dios le va a mostrar a sus siervos si esto es algo simbólico o es algo literal. Pero nosotros quisiéramos ver, y quiero compartir contigo en la Biblia algo que es muy relevante. Quiero compartir por lo menos dos cosas contigo. Una de las cosas que quiero compartir contigo se encuentra allí en el libro de Jueces, capítulo 7. El libro de Jueces, capítulo 7. Tú lo puedes buscar allí para que puedas ver, ¿no es cierto?, que todo lo que aquí se está diciendo está de acuerdo con un escrito, está. Dice, Jueces capítulo 7. Levantándose pues de mañana, Jerobaal, ¿quién era Jerobaal? El cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él, acamparon junto a la fuente de Arob, y tenía el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado de Moré, en el valle, dice, que quedaba esto. Y mira lo que dice el versículo 2. Y Jehová le dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho, para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí, diciendo, mi mano me ha salvado. Ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo, diciendo, quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad, y se devolvieron del pueblo 22,000, y quedaron 10,000. Interesante. Mira cómo comienza el versículo 2. Y Jehová le dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho. ¿Qué es lo que se viene repitiendo desde el mismo principio de la Biblia? ¿Le interesa a Dios la cantidad o la calidad? A Dios le interesa la calidad. Lo vemos en la historia de Gedeón. ¿Cuántos terminaron? 300 personas. 300 personas. Y a mí me llama la atención porque aquí mira lo que Dios le dice. Quien tema y se estremezca. ¿Saben qué? Decía Apocalipsis capítulo 6 al final, dice, ¿quién va a sostenerse en pie cuando todo esto acontezca? Una pregunta. Y ahí aparecen en escena, ¿no es cierto?, ¿quiénes? Los 144,000. Y dice que cuando comiencen a caer los juicios de Dios, ¿quiénes van a estar en pie? Los 144,000. Y ahora resulta de que uno puede pensar y decir, ¿pero será de que el pueblo de Dios tampoco puede ser? Y aquí ya vemos algo. Cuando se empiecen a caer los juicios de Dios, dice aquí, mira lo que dice, quien teme y se estremezca, que madrugue y se devuelva a su casa. En otras palabras, cuando empiecen a caer los juicios de Dios, ¿sabe lo que va a suceder? Muchas personas que estaban quizás por emoción, que estaban en la iglesia por compromiso, que estaban, ¿no es cierto?, por cumplir algo, que no amaban a Dios en verdad, dice que van a retroceder y van a terminar negando y van a terminar yéndose, podríamos decir en las palabras naturales, al otro bando, al bando fácil. Interesante, eso es algo que nosotros lo hemos visto y lo vemos claramente en la historia de Gedeón. Ahora, si nosotros revisamos otra historia, en el libro de Primera de Reyes, capítulo
Primera de Reyes, capítulo 17. Mira lo que sale aquí. Capítulo 18 dice lo siguiente. Dice, mira lo que dice aquí el capítulo 18, desde el versículo, podemos leer desde el versículo 37 en adelante, dice, respóndeme Jehová, respóndeme para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Dice entonces cayó fuegos, ¿no es cierto?, sobre el holocausto. ¿Aquí de quién está hablando? ¿En la historia de quién? De Elías. Elías. Y mira lo que sigue diciendo aquí. Mira lo que sigue diciendo aquí. Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Interesante, dice aquí que mira lo que Dios, Elías le dice a Dios. Él respondió, Elías habla, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto. ¿Qué es lo que hablábamos recién? Cuando empiecen a caer los juicios, ¿qué es lo que vemos aquí nuevamente? Y vaya que en los tiempos de Elías, ¿no es cierto?, esto claramente es para nuestro tiempo. Vemos que personas abandonan las filas de los verdaderos hijos de Dios. Abandonan. Incluso aquí Elías es claro, dice, y han matado a espada a tus profetas y solo yo he quedado. Y me buscan, me dice más encima, para quitarme la vida. Y le dijo Jehová, ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. A Jehú, hijo de Nixi, ungirás por rey sobre Israel. A Eliseo, hijo de Safat, de Abed Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Hazael, lo matará. Y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal, y cuyas bocas no le besaron. 7,000. Aquí hay un número, dice, pero aquí lo interesante de este número es nuevamente un número, y un número ¿cómo? Poco. 7,000, dice, yo me he reservado, le dice Dios a Elías. Quédate tranquilo. Yo me he reservado 7,000 rodillas que no se han doblado ante Baal. Un número específico. Y uno podría decir 7,000. 7,000 personas. ¿Qué son 7,000 personas? En la ciudad donde uno vive hay 70,000, 80,000 personas. 7,000 personas. ¿Qué es lo que es? 144,000. ¿Qué es lo que es? Para el mundo donde tú vives, para los cristianos, 7,300 personas, el caso de Gedeón. Y nosotros podríamos ver el último caso que se encuentra allí en el libro de Mateos. Mateos capítulo 3, podríamos nombrar versículo 12, dice, cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Y dejando a Nazaret vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán. Y allí empieza a relatar y dice que Jesús comienza, ¿qué cosa? Su ministerio. Y mira lo que dice después, eligió Jesús a sus 12 discípulos. Eligió Jesús a sus 12 discípulos. 12 discípulos. ¿Qué son 12 discípulos para aquel pueblo tremendo de grande? En otras palabras, 12 personas, 12, pudieron revolucionar, después que incluso reciben el Espíritu Santo, toda la tierra de Jerusalén y sus alrededores. 12 personas eligió Jesús. ¿Te das cuenta que nosotros podemos ir viendo
según lo que la Biblia nos viene enseñando, si el número de 144.000 realmente es simbólico o es literal. La Biblia viene apoyando que sin duda debiéramos, ¿no es cierto?, quizás, y lo vamos a poder ver revelado en un tiempo más, pero si nosotros vamos viendo lo que la Biblia nos viene enseñando, debiera ser un número totalmente literal. 144.000 sellados del pueblo de Dios. Interesante todo lo que nosotros podemos ver, ¿no es cierto?, en esta historia. Vimos el orden, primero el sellamiento, después los juicios de Dios. Después vemos, ¿no es cierto?, que lo más probable, según lo que la Biblia nos viene diciendo, con un escrito está, que debieran ser, en este caso, ¿cómo? Literales. Ahora hay algo que nosotros debemos ver también, que está allí en Apocalipsis capítulo 7. Volvamos para ver lo último de Apocalipsis capítulo 7. Dice lo siguiente, dice allí, versículo 3, 7:3 dice, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en su frente a los siervos de nuestro Dios. Los vientos, sellamiento. Ahora me gustaría ver algo que sale en Apocalipsis capítulo 13, porque esto es muy importante que nosotros lo podamos comprender. Primero el sellamiento, y miren lo que sale aquí en Apocalipsis capítulo 13. Dice lo siguiente, versículo 15 dice, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase, y hacía que todos, pequeños, grandes, ricos, pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Este versículo es clave. Quiero terminar con este versículo y quiero en el nombre de Jesús que tú te grabes este versículo. Te lo voy a leer de nuevo. Dice lo siguiente. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Este versículo es clave, 16. Y hacía que todos, pequeños, grandes, ricos, pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. ¿Dónde se encuentra este versículo en el libro de Apocalipsis? Increíblemente, mira lo que dice Apocalipsis capítulo 6, justo antes que se pongan en pie los 144.000. Mira lo que dice aquí. Mira lo que dice aquí, Apocalipsis capítulo 6, hablando del sexto sello. Mira lo que dice aquí. Dice, versículo 15 dice, y los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. ¿Cómo puede ser de que Apocalipsis capítulo 6, versículo 15, sea idéntico a Apocalipsis capítulo 13, versículo 16? Te invito a compararlo. Dice el 15, y los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a las peñas, caed sobre nosotros y escondernos el rostro de aquel que está sentado sobre el trono de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Quién podrá sostenerse en pie? ¿Y quién entra aquí? Los 144.000 sellados. Y ahora nosotros vemos Apocalipsis capítulo 13, el versículo 16. ¿Te das cuenta? Nuevamente lo mismo. Dice, y hacía que todos, pequeños, grandes, ricos, pobres, libres y esclavos, esas personas las nombró en Apocalipsis capítulo 6, versículo 15, exactamente las mismas personas. Exactamente las mismas personas. ¿Te das cuenta? ¿Y a dónde las nombra? Las nombra aquí en esta tremenda persecución. Y el versículo sigue, el 17 dice, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. ¿Qué es lo que encontramos nosotros en estos versículos? Los juicios de Dios,
La ira de Dios. Dios la permite ¿para qué? Para limpiar su iglesia, para limpiar su templo, para poder sellar a aquellas personas que amaban a Dios de verdad. Es interesante, cuando tú revisas todo el ministerio, los 3 años y medio de Jesús, los 3 años y medio del ministerio de Jesús, revísalo, te vas a encontrar con un gran detalle, que Jesús limpió su templo 2 veces, cuando comenzó su ministerio y cuando terminó su ministerio. Búscalo, lo vas a encontrar allí en todos los evangelios. Jesús entró, limpió su templo, sacó a los que cambiaban, sacó a los que vendían, sacó a los que recibían dinero, sacó a muchas personas para afuera. Y dijo, ¿no es cierto? ¿Qué fue lo que dijo? Habéis convertido mi templo en casa de ladrones. Cuando Jesús terminó su obra, estaba por terminar su ministerio, nuevamente va al templo y hace la misma limpieza. Otro orden que nosotros vemos. Dejó caer sus juicios, limpió. Que quedaran, ¿no es cierto?, unos pocos, no importa. Jesús no le interesa cantidad, le interesa calidad. Todo esto lo venimos asociando ¿a qué cosa? Apocalipsis capítulo 7. Los famosos 144.000. Qué privilegios que van a tener estas personas. Ya hemos visto, ¿no es cierto?, en el nombre de Jesús. Espero que te haya gustado, espero que, ¿no es cierto?, que haya quedado claro. Que Dios te bendiga, que Dios nos dé sabiduría, nos dé inteligencia y que podamos ver, ¿no es cierto?, qué es lo que la Biblia y que Dios, especialmente por medio de su palabra, nos quiere enseñar. Que la paz de Dios esté con cada uno de ustedes. Que Dios te bendiga. Ayúdanos a compartir este humilde mensaje. Hazlo llegar, ¿no es cierto? El Espíritu Santo se va a encargar de eso, pero también te quiere usar a ti. Que Dios te bendiga en el nombre de Jesús. Amén.